Muy bien, ¿qué tal, querido Ricardo? Como ese le decimos a las personas, ya le dijimos a las personas que estamos en contacto directo, Quilmes, Buenos Aires con Panamá, nada más ni nada menos que con el presidente de la Organización Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas, licenciado Ricardo Partal Silva. Qué gusto es charlar contigo, ¿cómo te va? Bienvenido. Hola Pedro, igualmente para mí un placer estar en comunicación con ustedes, con tu gente. Así que acá estamos con un café como lo manifestaste, así que vamos para adelante, conversemos tranquilo. Para la próxima te voy a traer como es una taza que te va a llevar a tu niñez. Bueno, Mirá lo- bueno, ¿cómo no? Ya me imagino, ya me ¿Te imaginas? imagino. Sí, Qué lindo. sí, 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 Bueno, sí. pero como es Partal, para arrancar y fuerte, ¿no? Quedamos Sí, la vez pasada, íbamos a ir haciendo ciclos, porque esto es muy importante, porque te tenemos que sacar toda tu experiencia, vivencia y demás, porque todos vamos pasando por prácticamente por el mismo camino, ¿verdad? Y vos hay así es. cosas que ya las viviste antes. Este, y el protagonismo que tiene la Organización Mundial de Ciudades y Plataforma Logística, creo que ni vos te hubieses imaginado llegar a tener semejante protagonismo en estos últimos tiempos, única organización que de pronto nuclea tanta cantidad de países, ¿no? Es Mm. loco esto, ¿eh? Sí, sí, es loco, pero a ver, ustedes saben y me conocés, sabés que me gusta decir mi verdad, al menos en la cara de gente. No ando con vueltas en estos Ujú. temas. Y, y como digo siempre, y te lo he manifestado también, mi verdad, ¿por qué? Porque si la tuya o la de las otras personas que me escuchan es diferente, bueno, pues pongámonos a dialogar y lleguemos a un consenso. Es Exacto. mi temática. Yo te tengo que decir que esto está fríamente calculado, como decía alguien en algún momento, hablando de inocencia y de épocas de Lindas. infancia. Mm. Exactamente. Eh, Uno se pone objetivos. A toda la gente, en todas las presentaciones que realizo, manifiesto el tema de objetivos. Muchos me dicen metas. Para mí la meta es el final. La meta es ahí, hasta ahí llegué. Más de ahí no tengo nada. Ujú. Entonces mi vida ha sido siempre manejo de objetivos. Un objetivo me lleva a otro, el otro me lleva a otro, retorno a uno que estuve un año, 2 años, 3, 5 años atrás y lo actualizo porque se amerita ser actualizado, pero me manejo con objetivos. Y Ujú. en esos objetivos siempre pensé que lo que estaba caminando estaba dejando huellas y siempre pensé que iba a ser algo grande o algo de importancia. Entonces me fui preparando en esos objetivos para algo que se pueda venir. Claro. No lo dejé al azar. Pero a ver, hay que reconocer que soy una persona especial, con carismas especiales, me autoperfecciono, no soy perfecto, pero sí busco la perfección en lo que hago, soy perfeccionista, eso sería lo correcto. Entonces voy analizando lo que hago y el paso que di. Y ese paso, ya consensuado, lo vuelvo a analizar a ver si es correcto. Pero Claro. fundamentalmente, y yo te lo dije en la presentación anterior, fundamentalmente basado en temas hacia el otro, hacia, hacia la base de un buen samaritano, de un buen evangelizador en lo que estás haciendo. Son tareas que benefician a otros, por lo tanto no podés dar cualquier paso y así porque sí, porque te va a beneficiar a vos en lo particular. Que te va a beneficiar, eso no cabe ninguna duda, porque estás haciendo cosas buenas para los demás, con claridad, con conceptos éticos, morales, sin perjudicar a los demás. Por eso te decía que prefiero decir las cosas de frente, de una sola vez, es mi verdad, y que la persona me diga, no, mira, te equivocaste, yo pienso esto, bueno, analicémoslo, conversémoslo y vamos caminando juntos en lo posible, porque se ha dado muchas veces esa oportunidad, caminemos juntos en base a esa opinión que la consensuamos. Claro, Yo cambio, eso es una sí. manera de enriquecer como es también el momento y el futuro, ¿no? La construcción, ¿no? Porque de pronto uno va aprendiendo, la flauta, Es, ¿no? es que esto es así, esto es así. A ver, uno no.
muchos me dicen, experto en esto, sí, uno aprende en la vida, pero se va perfeccionando cada vez más en lo que está haciendo. Es Yo te puedo cierto. hablar de logística de todas las áreas que quieras, puedo hablar de comercio internacional, te puedo hablar de fruticultura, de horticultura, te puedo hablar de ganaderías, te puedo hablar de un montón de factores porque pasé cada etapa, las estudié, porque creo que te lo comenté también, no soy de hablar de temas que no los conozco, primero Claro. los conozco y después hablo. Eh, Te mencioné que me conozco palmo a palmo los corredores bioceánicos, o sea, los he caminado, los he bicicleteado, los he moteado, lo he andado en auto, lo he pasado en tren, lo he ido en avión, o sea, los transité en todas las vías. Entonces puedo conversar con fundamento qué encuentro en cada una de las ciudades, el tipo de personas que encuentro en esas ciudades, tanto de Argentina como Chile. Ahora me pasa con el trópico de Capricornio, los brasileños, los paraguayos, los argentinos, los bolivianos. Ahora estoy incursionando con los bolivianos y con los chilenos, por supuesto. Entonces, eso te enriquece, eso te Ajá, hace ajá. que puedas hablar con fundamento y aplicar conceptos Claro. que venís aplicando de hace muchos años con fundamento también en lo que haces en la actualidad. Nosotros, estuviste mencionando cómo es distintos puntos del cual lo vamos a ir, como es después desglosando, nos vas a ir tirando Ujú. los tips distintos. Y este es el contenido que vamos a ir haciendo por este episodio, ¿verdad? Para que la gente vaya masticando cada cosa. Eh, es interesante el tema de cómo es el bioceánico norte, Capricornio, ¿no? Es muy interesante, Ujú. inclusive, después te lo voy a preguntar porque es actual, ¿no? Y hay algunas movidas que se promocionan, pero no son tantas movidas. ¿Estamos? Así es, Eh, así es. Hubo una reunión muy interesante organizada por la CAF, ¿eh? Del cual estuviste con el presidente de la CAF, Ujú. sobre un foro internacional latinoamericano. Contanos un Ujú. poquitito de eso, tu experiencia. Bueno, eso fue muy importante. Este foro latinoamericano y caribeño que se hizo aquí, organizado por CAF, aquí en Panamá, por CAF participaron 6 presidentes, otros 4 expresidentes, el candidato a presidencia que asume ahora en Chile y ahora en marzo. Eh, es decir, hubo mucha gente, mucha gente. Yo estuve con el presidente de la CAF, pero también estuve con los presidentes, con varios presidentes, con Rodrigo Paz, de Bolivia, con Cast de Chile, con el expresidente Eduardo Frei, también de Chile, que ya lo conocía y habíamos disertado el 2007, mirá cuándo te Ya. hablo, Oh, el 2007 en Valdivia, fuimos los únicos 2 disertantes para un encuentro regional PYME, en ese momento se llamaba región, la 10ª región, ajá. hoy es región de los Ríos, en Valdivia, capital. Así que me reuní con muchos y aproveché la instancia para dialogar varias acciones. A ver, el congreso, el foro fue muy importante, más que nada por el networking, el nexo que hacemos entre los actores relevantes, sean empresarios, porque hubo una ronda de negocios muy importante, se movieron alrededor de 200 millones de dólares en esa Ujú. ronda de negocios. Hubo una actividad muy importante de vínculo entre instituciones. También me reuní con el presidente de Ferrocarriles del Estado de Chile, porque me interesa el corredor bioceánico trasandino del sur y también el trópico de Capricornio, en el tema tren. Es decir, hice vínculos que me interesaban para los desarrollos que estamos llevando adelante como organización mundial. Ajá. De hecho, yo estaba acompañando y liderando a una comitiva de Ecuador, de la provincia de Manabí, Ecuador, en conjunto con el municipio de Portoviejo. ¿Por qué? Porque estamos viendo el desarrollo de un hub logístico allí, de multimodal de cargas, inédito, bastante novedoso, y bueno, los vinculé con varios actores, entre eso con un relevante de la CAF. Entonces, nos sirvió de mucho. Lo que también sirvió de mucho fue conocer los conceptos presidenciales. Y aquí me llevo un par de decepciones. Primero, en línea general fueron muy buenas, todas apuntaron a la integración, que es lo que pregono siempre en nuestra organización mundial. Soy quien lleva la bandera de la integración en nuestra organización.
también la sustentabilidad y la inclusión social, pero digamos, esos ya son estandartes de otros directores. Pero lo que es la integración es una cuestión muy particular. ¿Por qué? Porque estoy imbuido de integración. Los corredores bioceánicos son integradores. Entonces, 25 años trabajando esto, sé que da resultados, sé que sirve y sé que es lo único que da utilidad. Por eso cuando hago escritos en los medios de comunicación de cierta relevancia a nivel mundial, me refiero a las situaciones del ego, la ego política encabezada por Donald Trump, por ejemplo, y de algunos otros factores que espero que Milei no se contagie, porque acostumbra contagiarse bastante nuestro querido presidente en el tema de ego. Hasta ahora lo está llevando bastante bien, pero sí esto desintegra en lugar de integrar. Y te decía que me llevé sorpresas con presidentes porque te voy a mencionar el que menos me gustó, porque fue una actitud antipresidencial totalmente, fuera de Petro, el presidente de Colombia. Sí. Primero, un desfachatado para presentarse como presidente. O sea, yo creo que una persona en la playa está mejor vestida que él, para que te des una idea. En la playa y bien relajado. Eh, Totalmente desalineado, desastroso. Y después el concepto, después al referirse a la gente, una falta de respeto, una ética, un autoritarismo nefasto del bajo mundo que queda manifestado de dónde proviene, ¿no? Porque no puede dirigirse, comienza con con su presentación saludando a los presidentes y los hace de esta manera. Eh, Señor presidente Raúl Molino, presidente actual de Panamá, agradecido, mi estimado amigo, por la gentileza y la atención recibida aquí. A mi queridísimo amigo y compañero, y no sé cuánto más, Ignacio Lula da Silva de Brasil, porque bla, pi, se tomó como 10 minutos para hablar de él. Termina de decir eso, y los demás presidentes. Eso es totalmente irrespetuoso. Sí. Si saludás a un presidente con nombre y apellido, tenés que saludar a cada uno con nombre y apellido. Sí, Y señor. saludarlo como corresponde. Sí, No señor. los demás presidentes, como que. Y los demás presidentes da la casualidad que son todos de centro derecho o derecha. Claro, claro, claro. Entonces, eso deja un sabor bastante agrio en este Congreso, pero también da la pauta de quién lo está diciendo y que uno cuando opina de este tipo de personas y políticas de Estado, están como están, lamentablemente. Sí, Pero en el contexto general claro. de todo este foro latinoamericano fue muy bueno, muy positivo, hay que sacar lo beneficioso, eso fue interesante. Por supuesto, con Colombia hubo muy poco nexo, con estas actitudes. No escuché nada de acercamientos con Colombia, con vínculos, como sí los escuché con los otros países. Mucho acercamiento, muchos intercambios, muchos acuerdos institucionales, con lo cual le doy un 9 a este encuentro, ¿no? Ahora, como es que lástima, ¿no? Porque lo que estás diciendo vos deja un ejemplo importante, ¿no? Los países son países, gobernados por el que venga. Eso lo sabemos. Lo que pasa es que a veces el mandatario tiene tanta culpa que hace que demoren todos los tratamientos que se puedan mejorar, esos vínculos que vos decís. Hoy el mundo cambió, hace rato viene cambiando y la integración es fundamental, ¿no? Integrar las ciudades, integrar los países, integrarnos todos, las empresas en formas individuales, el intercambio tecnológico, técnico, el pensamiento, que hace que como es engordemos también cada una de las ideas y los proyectos que no salgan, ¿no? Y a veces el tema político es el que enchasta la cancha y no deja avanzar, como es la parte técnica, que es tan fundamental, que es lo técnico nace con uno y lo va proyectando a través de los años y lo va mejorando a través de los años, mientras que la parte política son 3, 4 años, 6 años, 5 años en algunos países. Y Exacto. después opa, y quedó en el olvido como el peor o como el mejor.
Es así de simple. Pero Bueno, los y el que ejemplo, sufren son los de disculpa, abajo. pero el ejemplo lo tengo, el ejemplo lo tenemos con lo que estás diciendo con los corredores bioceánicos. Yo cada 4 años tenía que explicarle a las nuevas autoridades, incluyendo desde concejales, intendentes, gobernadores, diputados, presidentes y ministros, explicarle cada 4 años en qué consistían estos temas, Ah, porque hacen que lo conocen y no lo conocen. Y no, cuando toman resoluciones te encontrás con distintos agujeros que nosotros tenemos que ir a parcharlos y nos encontramos con una pared que estaba muy bonita, después con un montón de parches. Y volver a pintarla para tapar esos parches. exacto. Ese pintado significa hacerle una máscara, pero la pudredumbre, la rotura sigue, está Claro, ahí, claro, claro. marcada. Entonces, esa es la actividad política que hoy nos encontramos y la situación política. No hay una política de Estado que te dé continuidad en este tema. Ajá. Los que le damos continuidad a este tema somos las instituciones no gubernamentales y empresas que estamos vinculados a esos desarrollos. ¿Por qué? Porque nos interesa crecer, nos interesa seguir dando mano de obra. Las instituciones queremos que esto siga porque le sirve a las empresas, le sirve a los gobiernos, pero los gobiernos no terminan de tomar la sopa. Eh, Ahora, me- vos sí. bajo tu experiencia, en la parte empresarial y comercial también tenemos que hacer nuestra mea culpa, ¿no? Es mi opinión, no sé tu idea, porque sucedió mucho en Argentina, sucede en Paraguay, sucede prácticamente, si estamos hablando de Latinoamérica, sucede en la mayoría de los países, que el amiguismo, si no sos amigo, no entrás, si no sos amigo, como es, no mejorás. El oportunismo de utilizar como es el contacto para mejorar nuestra calidad, o sea, comercial, de money, ¿verdad? Me estoy Sí, refiriendo a money, porque sí. eso hace que de pronto minimicemos la capacidad, el ejercicio de capacitar nuestro cerebro inteligentemente para ver qué virtudes más tenemos para que con esas virtudes poder lograr mejorar en el mercado y no por una cuestión de amiguismo, ¿no? Y peor todavía, muchas veces desmerecen al ideólogo del tema porque Claro, yo no tengo la capacidad de desarrollarlo. claro. Entonces es mejor destruirlo, decapitarlo con su actividad y yo tomo parte de eso y la gestiono en base a mi conveniencia. Claro, claro, claro. No solo amiguismo, sino el familiar también. O sea, Sí, sí, estamos sí. metiendo familiares en distintos lugares para que cumplan una función. Bueno, a ver, creo que alguna vez en algún reportaje que me hiciste, conversamos el tema de los puertos. Sí. Los puertos estatales, los consorcios de gestión del puerto en la provincia de Buenos Aires, en Argentina, pero hablemos de la provincia de Buenos Aires, están digitalizados porque el presidente los pone el gobernador. Y vos no encontrás un, y te hablo de años, de muchos años. Por ejemplo, el de Bahía Blanca, el año 1993 se constituyó el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca. Ujú. En el 93 no ha tenido un solo presidente porque es digitalizado por el gobernador quién va a ser el presidente. Después lo demás son manejos que representa A, pero también están políticamente estructurados. Eh, Ningún presidente ha tenido y tiene experiencia o conocimientos o estudios vinculados al puerto, o vinculado a la logística, o vinculado a la ingeniería portuaria o de comercio internacional. O es abogado, o es contador, o es un amigo que vino de Mendoza, como pasó en Quequén, en el puerto de Quequén, que vino de Mendoza porque era amigo del gobernador que está hoy en la provincia de Buenos Aires, en el periodo anterior, y lo trajo de Mendoza a un viñatero para ponerse al frente durante 4 años en el consorcio de gestión del puerto de Quequén, en Necochea. O sea, no tenemos expertise, no vamos a crecer nunca, no pensamos en grande y no pensamos en desarrollar el puerto si no es por un tema político. Entonces, Es, va a ser muy sosten- difícil. es todo sostener un aparato y no una evolución, ¿no? Tal cual, tal cual. Contame, Ricardito, Ujú. cómo la gente de pronto este, eh, eh, dice, ¿cómo llegó este hombre?
Hay un argentino suelto que se come, ¿dónde está? En Panamá, está juntando todos los países, se mete acá, se mete allá, ¿cuándo duerme? Bueno, dentro de todas esas preguntas, ¿cómo fue el arranque con la organización? Bueno, la Organización Mundial surge, algo te anticipé en la entrevista anterior. La Organización Mundial surge de base, surge de la base. O sea, a mí me llevan y me invitan a una disertación, y esa disertación fue impactante para muchos porque no conocían sobre corredores de carga. Y te hablo y no hablo hace mucho, hablo del año 2010. O sea, a ver, si hablamos de logística, hace 15 años no se hablaba de logística. Ajá. Las carreras de logística existen hace 10, ponele 15 años, pero no existían antes. Logística, para la gente logística era el transporte. Y el Claro. transporte es una ¿Cómo cargar un partecita de barco, cómo cargar un avión o cómo cargar como es un espacio un Claro, espacio después de tenemos un montón de procesos dentro de la cadena de suministro que hace a la logística, y el transporte es parte de eso. Entonces, Ujú. cuando uno le habló de corredores de carga y quién vinculaba esos corredores de carga, esos corredores bioceánicos, que era es mi expertise, pero en aquel momento, te hablo 2010, yo había empezado en 2001 con este tema, ya tenía una trayectoria, quedaron impactados porque se hablaba del corredor del NAFTA en ese momento. Y el corredor del NAFTA, que pasó a ser NASCO, no tenía el factor del corredor de cargas o corredor bioceánicos o corredores multipaís, como es el caso, México, Estados Unidos, Canadá. Tenía un concepto de transporte y nada más. Y lo llamaron así porque el tren, y gracias a Dios todavía funciona, y funciona muy bien hasta Canadá, desde México, sur de México a Canadá, funciona perfecto, y lleva hasta 2 estivas y en algunos casos 3 estivas de contenedores. Y transporta ganado, transporta autos, transporta infinidad de cosas. Entonces, para ello era transporte. Claro, Entonces, cuando uno va con el concepto de corredor de cargas, ya cambia la idea. claro, Es como lo que te mencioné hace un tiempo, una cosa del trasandino del sur, que era tren, y el otro del corredor bioceánico trasandino del sur. claro. Son dos cosas diferentes. Ajá. Entonces, al explicarle esto y contarle todo lo que integra, volvemos a la integración, todo lo que integra el corredor bioceánico con sustentabilidad e inclusión social, con ciertos parámetros éticos en materia de comercialización, se dieron cuenta que no estaban hablando solamente de transporte. Y ahí se impactaron. Y esto empezó, porque esto también lo conversamos en algún momento, esto empezó de abajo, esto empezó con un proyecto conversado con la Cámara de Industria y Agricultura de la colonia Juliá y Echarren de la ciudad de Río Colorado, en la puerta de la Patagonia Argentina. O Mirá sea, vos. una localidad de 12.000 habitantes en ese momento, ahora creo que tiene un poquitito menos, pero son 12.800 habitantes, con una cámara que tenía 2.400 hectáreas de producción frutícola y algo así de 180 a 200 productores, eh, que es pequeña para considerarlo Claro, lo que tiene que ver en la producción de frutas. Y claro. frutas, pero fundamentalmente frutas en ese momento, también hortalizas, pero frutas, lo más fuerte. Jugueras, algunos son unas bodegas, pero empezamos de ahí, y con gente que me miraba y me decía, este es marciano, ¿qué me está contando? No, 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 es una locura lo que está pensando. Entonces, Claro. me fui generando ese sueño, esa idea, que me trataron de utópico, de loco muchas veces, me maltrataron literalmente, y de a poco fueron viendo que la realidad, cuando vino aquello que te conté del trueque, vieron que la realidad servía. Entonces empezamos a aplicarlo de a poco y crecer juntos y llevarlo juntos este trabajo, no individual. Y Ujú. transformarse en un líder en que los demás te acompañen literalmente y que vos cumplas la función que hay que cumplir. Que es la que hago hoy. Mi trabajo hoy en la Organización Mundial es más protocolar que otra cosa. Y protocolar interno y protocolar externo. Ah, Es decir, tengo que ordenar algunas acciones que la Organización Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas necesita a nivel mundo, con mis directores. Y los directores trabajan, pero también tengo que ver cómo podemos ordenar estas acciones en los ámbitos públicos, claro. en el ámbito de gobierno. Por eso las reuniones con los presidentes que mantuve en el encuentro de la CAF, porque Ah, teníamos que llevar estas acciones de la Organización Mundial al estatus de gobierno para que el gobierno aplique esas políticas públicas, que no claro, las tenemos. claro.
Porque si tuviéramos políticas públicas, no hubiera ocurrido lo que ocurrió en Renca ayer, con una explosión inmensa de productos químicos y que ha provocado un caos tremendo, solamente porque un camión tomó mal la curva que llevaba productos químicos y explosivos y hizo un desmadre en temas de contaminación, de daño. Hay muchas personas, muchas, no sé si hay algún fallecido, todavía no me enteré, pero sí todas esas personas que afectó y que nos tocó esa onda de humo, seguro que esas personas van a tener Sí, drásticos sí, sí. problemas de salud ya, ahora nomás. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿Por qué ocurre? Porque no hay políticas públicas. Yo he hablado con el actual, el que va a ser ahora ministro de Planificación para Chile. Estuve conversando con él y la verdad que conoce y le gusta el tema del corredor, es un empresario además, le gusta el tema del corredor, pero no lo conocen en profundidad y te das cuenta cuando conversás, porque no tienen el concepto de aplicar políticas públicas, como sí la tiene Chile en otras áreas Claro. desde hace muchos años, y no importa los gobiernos que pasan, se respeta. Bueno, pues necesitamos que los gobiernos de los países latinoamericanos y caribeños tengan en sus ministerios un plafón de decisión en logística. No Ajá. llamemos más el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, o el Ministerio de Planificación, o el Ministerio de no sé cuánto. Empecemos, o tengamos un Ministerio también de Logística, o tengamos un viceministerio dentro de ese Ministerio de Planificación, Ujú. en logística, porque la logística es la que mueve al mundo, y la logística es la que desarrolla las ciudades y desarrolla los países. Y si no lo tenemos, vamos a seguir padeciendo situaciones como esta, como explosiones de un barco en Turquía, como los problemas de la guerra que están ocurriendo, y hoy nosotros como actores no políticos, institucionales, como Organización Mundial, tenemos que decirle, no vayan los aviones por ahí porque es peligroso, los barcos no pasen por el canal de Suez porque tampoco están los distintas que le pueden provocar estos problemas, no vayan y tenemos que estar buscando derivaciones. ¿Por qué? Porque no hay políticas públicas en los estados. Exacto. Ahora, qué interesante que